Tome nota porque el 2 de febrero es el Día de la Candelaria. ¿En qué consiste esa celebración? Le adelantamos que tiene un platillo típicamente mexicano. Acompáñenos, esta es la información. Si tuvo la dicha de que en su rosca de Reyes le tocara el Niño Dios, también tendrá la dicha de ir juntando para comprar y pagar los tamales del 2 de febrero. ¿Pero por qué tamales o por qué la costumbre? Es una tradición, ¿no? De todos modos, los mexicanos somos tamaleros por tradición, ¿no? Pero el 2 de febrero, pues, me imagino que siempre sea pues como una costumbre, ¿no? De convivir, por ejemplo, parte uno la rosca y ya convive uno con la gente que convive y es la famosa tamaliza. Como dicen que es tradición, entonces por eso, ¿no? Y si no salen muy bien los tamales, pues mejor aún, ¿no? ¿A usted no le salió el niño en la rosca? Sí, me salió uno. El día o la fiesta de la Candelaria es un acto que comienza en la Navidad con el nacimiento de Jesús. Las familias mexicanas colocaron un nacimiento en su hogar durante las fiestas decembrinas y comieron rosca el 6 de enero, acto simbólico para recordar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Aquellos que en su rebanada sacaron el Niño Dios se convierten en padrinos y tienen que ofrendar tamales el día 2 de febrero, día en que según la tradición se levanta el Niño Dios del pesebre para vestirlo y continuar con la ruta católica que pasa por los carnavales, que se festejarán en marzo, la Cuaresma, miércoles de ceniza y terminar Semana Santa. Además, los tamales son muy representativos en las tradiciones prehispánicas junto con su sabor y estilo. Dulce tradicional, el de cajeta y el de piña. Ya salados tradicionales tenemos el verde en hoja de maíz y oaxaqueños, que son el verde, de mole y rojos. Y ya para la gente que no coma carne o no consuma producto animal, tenemos el de Nutella, muy bueno, y el de zarzamora también son de los que más sabor tienen, el de piolín y chocolate. Está hecho a base de harina de arroz, tiene crema pastelera, pasa y nuez. Ahora sí que cada quien, ahora sí que les pone su nombre por su nombre, no, pues dame una guajolota o dame tal cosa, ya, cada quien ya sale su forma de pedir sus cosas. En este festejo, los tamales se acaban en pocas horas. Cada tamal está entre 12 y 16 pesos según el ingrediente. Los tamaleros de México sacan sus mejores sabores desde una noche antes para que los mexicanos puedan disfrutar de un día de la Candelaria con mucho sabor cada año. Con imágenes de Manuel Hernández, María José Valencia, 21 Noticias.